Qué complicado que hacer este video, ¿eh? ¿Acaso somos todos progresistas? ¿Acaso somos todos racistas? ¿Acaso debemos resolver esta disputa que ha generado el teaser trailer de Los Anillos de Poder a duelo de espadas? ¿Acaso podemos dar definiciones tajantes teniendo solo un mísero minuto de muestra? Bienvenidos numenorianos a un nuevo video de nuestro canal en el que voy a sacar algunas conclusiones en base al adelanto de Amazon Prime para exponer una ética que intentará resolver esta grieta en el mundo Tolkiendili. Un video distinto sin dudas, pero en el que no me interesan las visualizaciones que tenga, sino que lo vean aquellos verdaderos fanáticos de Tolkien que tengan intenciones de salvar esta hermosa comunidad. Y para el final me dejo y te guardo dos teorías que en Argentina llamaríamos falopa para ir jugando un poco con lo que será sin duda y más allá de cualquier opinión el gran estreno del 2 de septiembre. Desde que se anunció que el gigante Amazon desarrollará nuevos contenidos audiovisuales basados en la Tierra Media y el mundo Tolkien y que además significará la mayor inversión en la historia en el rubro en términos de dólares, en el fandom Tolkiendili ha comenzado a abrirse una grieta cada vez más grande entre los que sostienen que el canon será abruptamente pervertido y entre quienes apuestan a que siempre es disfrutable o al menos positivo ver una serie de estas características. Ojo, esto no es exclusivo de esta producción, ya cuando Peter Jackson y New Line Cinema tomaron la posta, la batuta, hace más de 2 décadas, se produjo una división similar por los mismos criterios. Claro que por entonces no existía ni la masividad ni el espacio común que ofrecen las redes sociales hoy en día, por lo que la discusión y el debate no obtuvieron la misma notoriedad y se recluyeron en intercambios epistolares, artículos de revistas y notas de webs o blogs emergentes. Es verdad que hasta cierto punto este debate es sano. La discusión permite el crecimiento y el fortalecimiento de análisis y críticas. Pero este lado positivo pierde legitimidad cuando no hay criterios o una ética que no solo regulen la comunicación interpersonal, sino principalmente la cuestión epistemológica del debate. Si no hay bases o sustentos en los cuales nos podamos parar para intercambiar argumentos, caemos en sesgos individuales, opiniones sin sustento, meras réplicas de opiniones de líderes de opinión del grupo que se ahuachentan rápido o son demasiado simplistas o rápidas porque la coyuntura y la venta así lo exige. Por eso, con la idea de recorrer el camino de un debate sano, porque gente, de esto vamos a estar hablando por lo menos por los próximos 5 años, voy a establecer algunas líneas que vayan formando una ética en base a los análisis que se pueden hacer sobre la serie. Por supuesto que para que esto se produzca, necesito indefectiblemente tu opinión. Cuando termines de ver este video, acá abajo tenés la caja de comentarios clásica o lo podés hacer a través de las redes de Camino a Númenor. Recordad que entre más público, mejor. Ya hemos hablado bastante sobre los condicionamientos que genera hacer una adaptación de un material escrito literario a un lenguaje audiovisual. Principalmente en este video sobre Aragorn que podés ver a continuación si te interesa el análisis. Entender que son dos lenguajes, cada uno con su propio estilo discursivo, es fundamental para realizar cualquier análisis al respecto. En principio, por ejemplo, porque a pesar de que Peter Jackson y su equipo sostuvieron siempre que su idea era mantener fidelidad al espíritu de la obra de Tolkien, existió un designio creativo de ellos como autores que afectaron la reconstrucción de la obra de forma fundamental. Esto genera que tengamos que necesariamente hablar de una nueva interpretación original, autónoma, prácticamente independiente, que tiene como consecuencia no una mera adaptación cinematográfica, sino una experiencia estética totalmente diferente. Más allá de si se produce siendo respetuoso al canon, al espíritu o a los detalles de la obra original. La literatura de Tolkien ofrece una profundidad enorme respecto a sus personajes que prácticamente impide hablar de personajes secundarios y cada uno de ellos tiene un rol elemental en el desarrollo de la historia o de la trama. Las adaptaciones, al tener limitantes en la imagen y su tamaño y principalmente en el tiempo de duración, caen inevitablemente en un empobrecimiento de todos estos personajes. El discurso cinematográfico obliga prácticamente a tener que realzar algunos personajes más que otros para transformarlos en sus
protagonistas, dimensionarlos, hacerlos conductores de la historia, generar subtramas. Por este motivo es que otras piezas deben reubicarse en base a este eje. Algunos otros personajes desaparecerán, otros perderán protagonismo, solo en función de tener un mejor relato de la historia y lograr una narrativa apta para el formato. Pero este condicionante no da licencia extrema a manipular o pervertir personajes, y te los muestro con ejemplos. Fue necesario eliminar el tiempo que Frodo se demora en escapar de la comarca con el anillo o reemplazar a Glorfindel por Arwen, con el objetivo de que ganen protagonismo el portador y Aragorn en este lenguaje. Me pregunto si había otras alternativas para lograr ese objetivo, pero verdaderamente no me incumbe porque fue la decisión del autor y no altera el sentido o el espíritu de la obra o la estructura narrativa. Fue necesario recortar de las películas a Tom Bombadil o el saneamiento de la comarca. En la pieza literaria encajan, pero en un lenguaje audiovisual serían disonantes. Fue una gran idea que los elfos tengan orejas puntiagudas, Legolas sea rubio, Aragorn tenga barba, Frodo no sea robusto, alto, casi rubio, maduro, culto, rico. Todo en función de mejorar la estética del producto, fortaleciendo la obra. Seamos sinceros, nadie se indignó por todo esto y todos disfrutamos de las películas incluso con estos detalles. Pero sí hay graves cambios de interpretación, una extrapolación de este condicionante que produce que las libertades creativas de los directores alteren el sentido de la obra, de los personajes, del espíritu que Tolkien le imprimió a su mundo. Un Frodo miedoso, cobarde, dista mucho de la caracterización original. Un Faramir con graves traumas psicológicos por el desamor de su padre, que quiere aprovecharse de la debilidad de los hobbits, atenta directamente contra el gran y noble capitán de Gondor de Tolkien. Sam, expulsado de la comunidad por solapadamente ser gordo y querer el anillo, no encaja por ningún lado. Aragorn, asesino a traición y a sangre fría, no tiene absoluta ni remotamente nada que ver con el héroe épico que imaginó Tolkien. Dado solitario, ¿en qué cabeza entraría que el futuro rey Elessar degollaría por la espalda a un emisario diplomático del enemigo? ¿A qué conclusión llegamos? Que la traducción del lenguaje cinematográfico tiene ciertas licencias para llegar a contar una gran historia compacta, pero que no debe alterar la esencia, el espíritu, la idea que hizo a una obra original, inspiradora y grandiosa. Llegamos a este punto y emerge naturalmente la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con los elfos de tez negra o tez morena? Nos guste o no, lo compartamos o no, cualquier obra de arte como un libro o una película es sintomática de los códigos, las ideas, las tendencias imperantes en una sociedad y en una cultura determinada. Aquí se produce una particularidad. Tolkien escribió y desarrolló su novela durante la primera mitad del siglo pasado al calor de un mundo en guerra y de un fuerte proceso de industrialización y desarrollo tecnológico de las sociedades bajo ideas estrictamente inglesas o por lo menos anglosajonas. Aunque claro, con una gran apertura a otras mitologías y a otras culturas. No podemos negar que el mundo de hoy, más allá de nuestras visiones particulares positivas o negativas, no se asemeja en nada a la realidad del profesor. Como muestra tajante de esta realidad, en la biografía de Tolkien de Carpenter, el autor relata que el profesor se maravilló horas y horas por la posibilidad de poder grabar y reproducir su voz en forma doméstica con un gramófono. Hoy tenemos una aplicación sin limitantes más que la energía para hacerlo todo a través de un celular. El lenguaje audiovisual, en tanto producto comercial, tiene una necesidad más imperiosa que la del discurso literario para buscar la identificación, la empatización de los personajes con los consumidores o audiencias o televidentes. Los valores morales demandarán, según los criterios de cada producción, si esa identificación tiene el objetivo de ser un modelo positivo o negativo. Este aspecto se discutió muchísimo con la caracterización del Joker de Joaquín Phoenix, pero pocos son los que pusieron o ponen en juicio la calidad del producto final. La pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿por qué buscamos esa identificación? ¿Para abarcar más mercados audiovisuales e incluir de esa forma gente o audiencias que se sientan identificados con un elfo negro? ¿Se hace para cumplir con cuotas de inclusión con las que los productores fuerzan a los desarrolladores para cumplir con pautas o financiaciones? ¿Se hace porque mejoraría el desarrollo de la historia o el producto audiovisual?
Es verdad que Tolkien no es tajante al momento de definir si existen o no elfos de tez negra en su literatura, pero todo parece indicar que ese vacío argumentativo se salda con las prácticamente nulas posibilidades de que existan. Aún así, ¿esta inclusión lograría una mejor puesta en escena porque tiene una trama propia? La respuesta a todas estas preguntas darían la definición si es admisible o no, más allá del canon, porque ese es el próximo punto de análisis. Ya conocemos las tramas que desarrollará la serie y que girarán en torno a la creación de los Anillos de Poder, Celebrimbor, el ascenso de Sauron como Anatar, Númenor, creación y caída. Estamos hablando de la segunda edad del Sol de la Tierra Media, la edad más larga y paradójicamente de la que menos sabemos en cuestión de detalles y desarrollo, inundada de grandes acontecimientos que determinarán los de las consecuentes edades. Cientos de personajes maravillosos, pero no estrictamente bien desarrollados. Esto creo que marca la gran diferencia narrativa entre los libros que tienen que ver con este tiempo histórico y los de El Señor de los Anillos, que narra además un hecho específico, la misión de la Comunidad del Anillo y la Guerra del Anillo. Este contexto obliga a productores, guionistas, equipos de dirección a la necesidad de la que no se puede escapar, de crear personajes, pueblos, tramas, culturas para fortalecer la narración de la historia, adaptada a las exigencias de un producto audiovisual que necesita ser competitivo en términos de plataformas on demand. Por eso, el término exacto para la creación de este contexto social y cultural necesario en el que se contarán las demás historias principales es desarrollo, y no específicamente invención en términos despectivos. Esto también demandará, como se aclaró desde la producción de Amazon, que tanto personajes como hechos históricos estarán un poco mezclados en la línea de tiempo. Ahora bien, hasta allí es admisible. Son estas necesidades de adaptación del canon, del legendarium. Dadas las cosas, es normal que se desarrolle la pregunta: ¿cuál es el límite que tienen para este tratamiento particular de la obra? Se pueden buscar cientos de formas de determinarlo tal vez, pero en lo personal prefiero lo que el mismo canon, la que el mismo Tolkien expuso en sus cartas, precisamente en la número 210, en la que expone en un tono bastante crítico su opinión luego de haber examinado un guión de una adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos. ¡Ja! ¡Qué justo! Y a diferencia de Amazon, me gustaría leerlo textualmente. Los cánones del arte narrativo en cualquier medio no pueden ser del todo diferentes, y el fracaso de las malas películas consiste a menudo precisamente en la exageración y en la intromisión de material impropio que son consecuencias de no percibir dónde se encuentra el meollo del original. Zimmerman ha introducido un castillo de hadas y muchísimas águilas, para no mencionar encantamiento, luces azules y algunas acciones mágicas que nada tienen que ver con el asunto, como por ejemplo el cuerpo flotante de Faramir. Ha cortado partes de la historia de las que depende su característica y su tono peculiar, mostrando una decidida preferencia por las peleas, y no ha intentado seriamente lograr la representación de la médula del cuento de manera adecuada. La última y más importante parte de esto ha sido, y la palabra no resulta demasiado fuerte, simplemente asesinada. Es un extracto, por supuesto, la carta continúa, pero esto nos da algunos parámetros de análisis. La obra no puede ser del todo diferente, no se puede exagerar ni incluir material que altere la esencia de la obra. No se puede alterar la realidad de los personajes y los condicionantes del mundo mágico real en el que se encuentran inmersos. No se puede recortar ni alterar el producto de forma que se altere el espíritu de la obra. Tolkien era consciente de que su obra iba a sufrir cambios, pero es él mismo quien pone el límite hasta donde puede modificarse. Lamentablemente la carta goza de una actualidad tremenda y te recomiendo leerla. Para llegar a este punto, que podría haber sido el contenido elemental del video como muchos otros generadores de contenido lo hicieron, me autolimité con estos 3 parámetros de análisis que ojalá puedan contribuir a un debate más sano sobre esta inminente adaptación, o por lo menos inminente estreno. En primera instancia tengo que establecer que con un mísero minuto de contenido y un par largo de imágenes no puedo apurarme a dar un veredicto si la serie será una porquería o la creación más excelsa de la historia. Es como sostener que un plato de comidas de un restaurante es exquisito u horrible con solo ver la carta, o porque el youtuber gastronómico de turno o el grupo social me condicionó o sesgó mi opinión. Lo siento. Es verdad que hay cosas que no encajan, un meteorito, por ejemplo, pero cómo encasilla ese fenómeno natural con la historia aún no lo sé. ¿Rompe con las reglas de Tolkien sobre la adaptación o difiere acaso abruptamente con las bases reales
que dan sustento al universo de la Tierra Media? No lo sé. ¿Me hace ruido? Sí. ¿No me cierra? Sí. Pero debo esperar el producto. Tampoco es que se trata de Kili y Tauril, gente. Los distintos análisis sobre la heráldica también se volvió algo caótico y su causa es el apuro por consumir respuestas a enigmas que buscaron plantear con las imágenes desde la producción. ¿Las estrellas élficas son de Fëanor o de Lindon? ¿El sol númenoriano acaso es ilegítimo o es un desarrollo de la casa de Elendil? Especulemos, juguemos, hipoteticemos posibles respuestas. No nos puede indignar esto. Y les propongo esto, jugar y hacerlo con dos teorías falopa. La primera es que el teaser adelanta lo que veremos solo en los primeros 2 o 3 capítulos. Vamos a ponerle los dirigidos por Bayona. Veremos a una Galadriel mucho más guerrera que la dama de Peter Jackson. Me pregunto si es entendible que el contexto del cruce del Caraxe y en una Tierra Media en pie de guerra contra Morgoth no sea factible una Galadriel de estas características. Pero aguardo para saber si el personaje es alterado, aunque no puede dejar de parecerme extraño el contexto en el que aparentemente se encuentra con un hombre númenoriano que chequea si es una elfa. Me da algo sexual o romanticón que sí puede ser una alteración o una licencia inadmisible. Pero no puedo dejar de admitir que la breve escena de Galadriel clavando su puñal de los árboles de Valinor me pareció algo genial. Y no me interesa en absoluto si en ese momento necesitaba botas de alpinismo. Sostener ese nivel de detalle con tan poco me parece algo demagógico y bastante injusto. La segunda teoría es que parece haber un narrador de la historia, alguien que le está contando los sucesos en forma de recuerdo a un personaje que completamente desconocemos y me parece muy pronto para pensar o divagar en magos azules. Tranquilamente, este narrador puede estar sentado en la tercera edad, donde los hobbits son un poquito más protagonistas. Porque me refiero a este personaje que, según filtraciones, se llama Elanor y parece ser una hobbit. Como dato, nos queda que Elanor fue la mayor de las hijas de Sam Gamgee, quien además custodió el libro rojo de la frontera del oeste, con todas las historias narradas en él por sus autores. Es verdad que se detallan que sus cabellos eran dorados, pero la genética de Sam podría ser un poco más morena, porque Sam era moreno y nadie se indignó por eso. En fin, voy a reacomodar el teaser y creo que estas son las historias que veremos en este orden durante los primeros capítulos antes de entrar de lleno en la Forja de los Anillos, Celebrimbor, Sauron y la Guerra de Eriador. Nos vemos la próxima.